Fabiola Lalinde es una viejita canosa de 80 años, pero sus canas no son solo producto de su edad. Lleva 33 años buscando a su hijo Luis Fernando, desaparecido por integrantes del ejército en un municipio de Antioquia. Su archivo personal pesa más de 25 kilos. Se convirtió en investigadora, en defensora de los derechos humanos y hasta forense, pero sobre todo en un verdadero sirirí, hasta que supo la verdad. Federico Benítez le esculcó el archivo a doña Fabiola y encontró que su lucha es una muestra de que en un conflicto ninguna estrategia de guerra puede opacar el amor de una mamá. Veo yo el cráneo con una cosa aquí marcada y yo sentí que me fui por un túnel, nadie se dio cuenta, yo sentí así. Cuando abrí el ojo ya habían sacado el cráneo y los restos ahí encima de la mesa. Un cráneo desnudo como el de cualquier otro mortal. Esa fue la luz al final del túnel que encontró Fabiola Lalinde después de una década de buscar a su hijo Luis Fernando entre el monte, los papeles y los recuerdos en los que ha escarbado desde que desapareció. Siempre con la persistencia de un sirirí y la esperanza de encontrarlo vivo. Mi papá decía que yo era muy insistente, persistente, que era como un sirirí. Mi mamá que en la fe mueve montañas. Detrás de las arrugas, de las canas y de su apariencia de abuelita de 80 años, se camufla una mujer de hierro. ¿De cuántos años ha sido su lucha? Son 32 años. Una madre de espíritu inquebrantable que, movida por el amor hacia su hijo desaparecido, duró más de 30 años luchando sola, de sol a sol, contra el dolor, la indiferencia y el miedo a alzar la voz aún en contra del ejército y el Estado colombiano. Aquí a los desaparecidos por razones políticas hay que buscarlos río arriba y monte arriba. Ni el cansancio propio de su edad, ni la incertidumbre que carcome a diario el alma de los familiares de los desaparecidos, ni saberse desamparada en su lucha contra la impunidad, la detuvo a la hora de buscar, así fuera, los huesos de su hijo. El día que él se fue, soñé que estábamos en una finca y que había una balacera y que había muchachos que caían al suelo y gente que yo había quedado muy preocupada con eso, que si él se iba a ir para algún lado, y me dijo, no mamá. Desde el 3 de octubre de 1984, doña Fabiola no volvió a saber nada de Luis Fernando Lalinde, su hijo de 26 años, un estudiante de sociología, militante del Partido Comunista, que se había ido hasta el municipio de Jardín, Antioquia, a ayudar a un guerrillero del EPL herido en combate. Y me dice Jorge, mamá, pero usted se preocupa por Luis como es de tranquilo, que él sabe dónde se quedó. Y le dije, ¿sabe qué? Porque él no llevaba morral y él no se va a ir para otra parte sino el morral y la ropa, que solamente llevaba la agenda. Eso está delicado. Uno de los mejores amigos de Luis Fernando llegó a la casa a contar que las cosas con él no estaban bien. Se había ido a rescatar un herido y entonces en la noche como que sacaron al herido y él amaneció en una casita y a las 5:30 se levantó para venirse para Medellín y en eso lo emboscó el ejército. La última vez que lo vieron con vida, contaron los campesinos de la vereda, fue amarrado a un árbol de guamo que estaba al frente de la escuela. Y entonces lo tuvieron en una pesebrera y allá le hicieron cosas horribles y después lo pasaron al frente de la concentración escolar y lo amarraron de un árbol. Cuando caía la tarde, cuentan que lo montaron en un camión. Y que a las 6 de la tarde había llegado un camión del ejército y se lo habían llevado y ellos no supieron nada, más nada. Por lo que fue Luis Fernando, que fue muy comprometido con la gente. Fabiola y sus otros 3 hijos se fueron de puerta en puerta por toda la vereda y descubrieron que a Luis Fernando se lo habían llevado unos militares del batallón Ayacucho en Manizales. Yo empecé en Manizales, Pereira, Manizales, Armenia y todas esas lo ponen a uno de un lado a otro. También logró descubrir que a la misión en la que capturaron a su hijo la llamaron Operación Cuervos, pero ella se inventó su propia contraoperación. Dije, yo espero y verá que yo voy a tener mi propia operación y se va a llamar Operación Sirirí, lo voy a buscar toda la vida aunque no lo encuentre. Como el sirirí, Fabiola parece inofensiva, tierna y hasta serena, pero no. Su vuelo, su trinar incesante lleva casi 33 años. Ese 4 de octubre de 1984 empezó a volar de rama en rama, de los jueces a los militares, de los testigos de oídas a los expedientes, de una vereda perdida en la montaña a lo alto de la capital, hasta ir armando un nido de recortes de prensa, fotos y transcripciones de lo que iba investigando. Hoy ese archivo personal pesa 25 kilos. La gente me empezó a conocer y el caso se empezó a conocer de Luis Fernando.
Entonces mucha gente empezó a ver pues que había algo que hacer. La única respuesta que encontraba del ejército era que en ese lugar había dado de baja a un tal alias Jacinto, cuando intentó fugarse y que su cuerpo estaba enterrado en una montaña en la vereda Ventanas del municipio de Río Sucio, Caldas. Cuando ya los campesinos contaron que sí había sido Luis Fernando y que se lo habían llevado, ¿dónde estaban los restos de él? La urna para los restos de su hermano. Su pelea ha sido de largo aliento, pero hizo tanta bulla buscando a su hijo que en solo 4 años logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la nación por la desaparición y ejecución extrajudicial de Luis Fernando. Su caso fue el primero por el que condenaron al país por delitos de lesa humanidad. Entonces ya es en el 88 que sale en firme la resolución de la OEA. Y es cuando Mauricio me dice, mamá, ¿y cómo nos irán a cobrar esto? Pero este pequeño triunfo lo que menos le dio fue tranquilidad. Su hijo no aparecía y en un inusual allanamiento que las autoridades le hicieron a su casa, dice, le metieron droga en la habitación de Luis Fernando. Del cuarto de Luis salió un soldado. Cuando de pronto él se agachó, como decir aquí, este es el cruz, se agachó con la mano así y de pronto metió la mano por allá y sacó una bolsa. Y le dijo, señora, ¿y esto? Y le dije, pero como que capitán, me dice, pues la coca. Entonces abrió el paquete y cortó y probó. Y me dijo, señora, esto es coca. ¿Por qué me hacen esto? Porque es que con la droga los organismos de derechos humanos no defienden narcotráfico. Y con eso se cae la resolución de la OEA porque usted se volvió muy incómoda para el Estado. No la desaparecieron, pero terminó presa en la cárcel El Buen Pastor y desde allá tuvo que seguir cantando como un sirirí. Me decía una guardiana, señora, ¿y usted por qué llama hasta el hotel del gobierno? Le dije, ¿por qué? Porque hacía 30 años no tenía vacaciones. Aquí no tengo que hacer nada. Y entonces puedo escribir y leer, que tengo mucho que hacer. De los medios de comunicación. Hasta que se comprobó que era un montaje y la sacaron de la cárcel. La cárcel, en vez de debilitarla, la fortalece, ¿no? Claro, eso fue un favor muy grande que me hicieron, porque allá estuve 12 días en que entonces ya me puse a cubrirlo todo. Fabiola Lalín de la persistente. Persistir, insistir e incomodar fueron las 3 palabras que usó desde ese momento como su mejor arma para seguir exigiéndole al Estado que le dijera, por fin, qué había pasado con su hijo. Entonces yo seguí trabajando, investigando, leyendo, buscando, asistiendo a cuantas cosas había. La ONU, la OEA, Amnistía Internacional. Como la única pista que tenía era la de un tal Jacinto y ya llevaba 8 años buscando a Luis Fernando y no le daban razón, consiguió que un juez autorizara una exhumación en el lugar donde ella presentía estaba su hijo, que era el mismo donde habían enterrado al guerrillero. Un conductor que se acordaba dónde habían enterrado unos NN la guió hasta la vereda donde habían enterrado a Jacinto hacía 8 años. Él sabía dónde era que estaba el cuerpo, porque él los había llevado allá, que estaba en el árbol más alto de la montaña. Se fue con un grupo de forenses hasta la montaña y allí picoteó y picoteó en la tierra y en la conciencia de la burocracia estatal. Yo estaba muy triste y me senté a llorar porque el juez dijo, bueno, nos vamos a tener que ir, ya llevo 2 días aquí, yo no me puedo quedar más, pues ya habíamos encontrado restos, pero faltaba lo principal, el cráneo y cosas, yo no me puedo quedar. Y entonces me puse, señor, los militares y la impunidad no pueden ser más fuertes que tú, señor, ayúdame aquí, que aquí va a estar Luis. Cuando empezamos a subir, empezaron a aparecer restos en el suelo. Allí encontró los primeros huesos cerca a la raíz de un árbol en el filo de la montaña. No había duda que será Luis Fernando. Para el ejército seguía siendo Jacinto, para ella era Luis Fernando. Estaba a poco de tener la certeza que esos restos eran los de su hijo, pero necesitaba encontrar el cráneo y la ropa. Cuando entonces el campesino alza una tierra de capote y aparecen los restos, y aparece la ropa. Y fuera de eso, ¿sabe qué había ahí? Como ellos dicen que le dieron de baja por intento de fuga, eso es falso, estaba el lazo todavía con el nudo que se ve que lo habían amarrado y lo habían desarticulado del todo. A él lo regaron por todas partes, ellos no se imaginaron que nosotros nos íbamos a encontrar algún día, no se imaginaron eso. Las pruebas de ADN que le hicieron a los restos fueron rechazadas por el juez militar y el ejército insistía en que no era Luis Fernando. Pero doña Fabiola, que es terca como una mula, siguió con su operación Sirirí. Así, logró llevar las muestras a Estados Unidos para una segunda opinión.
Y allá pues no me molestaron de nada, yo llevaba todo, que eran todas cosas de aquí, con firmas, sellos y firmas y de todo lo habido y por haber. Me tomaron las muestras y se hicieron las cartas. El laboratorio en Estados Unidos confirmó lo que le decía el corazón a doña Fabiola, que Jacinto no era tal, sino que era Luis Fernando. ¿Sabe cuánto se demoraron para entregármelo? Sabiendo que era él, 4 años. En el 18 de noviembre del 96 llamaron pues que ya se podían ir a reclamar los restos. Es la magia del espíritu, es la presencia del desaparecido. 4 años después de encontrar los restos, el pajarito incómodo en el que se convirtió doña Fabiola tuvo su primera victoria. Llegamos a la verdad, pero está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella. Tras 4.428 días de la desaparición de su hijo, le dieron la razón. Confirmaron que los 69 huesos que le entregaron en una caja de cartón eran efectivamente los de Luis Fernando. Yo llevaba la urna, mire cómo son de miserables. Me los entregaron en la caja de cartón. Y llego aquí, ya de noche, y entro a la casa, y eso se volvió, yo lo llamo una experiencia dolorosamente bella. Con cada prueba que recogió doña Fabiola, logró que condenaran al Estado y que la justicia reconociera que el ejército y nadie más había desaparecido a Luis Fernando. Y ahí sí tuvieron que decir los restos de Luis Fernando, la linde, la madre de Fabiola, la linde, se tuvieron que tragar en la linde por todas partes, caramba. Pero fue más allá, para que ninguna otra mamá tuviera que pasar por lo mismo y nunca se olvidara el nombre de su hijo Luis Fernando ni de lo que pasó. Juntó su archivo personal, lo donó al Centro Nacional de Memoria Histórica y logró que la UNESCO incluyera en el registro regional del Programa de Memorias del Mundo esos 25 kilos de documentos que se quedan cortos a la hora de explicar lo inexplicable, la desaparición de Luis Fernando. ¿Cómo será eso de doloroso que todavía le doy todos los días gracias a mi Dios de saber que siquiera me entregaron 69 huesos en una caja de cartón? Aunque Fabiola Lalinde perdió la fe en las instituciones del país y sabía que peleaba contra un monstruo, nunca se rindió ni detuvo su vuelo de Sirirí. Lo más importante en la vida es uno tener la conciencia tranquila. El problema no es mío, el problema es de ellos y de todo lo que hicieron. Yo por toda esa gente, por todos los crímenes que han cometido, por todas las mentiras que han dicho y por toda la impunidad, a mí todos ellos me inspiran lástima. ¿Y sabe por qué? Porque ellos cargan con la maldición de Caín. Por no bajar los brazos ni silenciar su voz, es que hoy su hijo está en un osario a donde ella puede ir a rezarle cada vez que quiere. Pero a diferencia de ella, 60.360 familias en Colombia siguen levantando la voz por sus familiares, esperando en el silencio de sus casas a que su ser querido aparezca. El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Defensa hacer un documental sobre el trabajo incansable de doña Fabiola, en el que le cuente al país lo que le hizo el ejército a su hijo Luis Fernando. Tendrá que ser proyectado en todas las salas de cine del país, en escuelas, en colegios y en todas las universidades.